Siempre me gustaron los juegos con glitches. No porque fueran graciosos, sino porque me hacían pensar que, por un instante, la computadora había cometido un error que nadie debía ver. Por eso compré aquel cartucho. No tenía portada. No tenía marca. Solo una carcasa completamente negra. En un costado alguien había rayado con un cuchillo dos palabras. Tetris negro. El hombre que me lo vendió solo dijo una cosa: no juegues después del nivel 10. Le pregunté por qué. No respondió. Solo guardó el dinero y cerró su puesto. Esa misma noche conecté mi vieja consola. La pantalla permaneció negra varios segundos. Pensé que el cartucho no funcionaba. Entonces apareció el logo. No entró desde arriba como siempre. Los bloques aparecieron uno por uno, lentamente, formando la palabra Tetris frente a mis ojos. No era una animación. Parecía que el juego la estaba construyendo. La música comenzó normal. Pero tenía algo raro. Cada cierto tiempo desaparecía un instrumento durante un segundo. Después volvía. Como si la canción estuviera olvidando partes de sí misma. Comencé a jugar. Todo era exactamente igual. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Hasta que ocurrió el primer error. Una pieza cayó, sin hacer ningún sonido. Nunca había pensado en eso. En Tetris, todas las piezas hacen el mismo pequeño clic al aterrizar. Esa no hizo nada. Silencio absoluto. Seguí jugando. 5 minutos después apareció otra pieza muda. Luego otra. No parecían diferentes. Simplemente, no hacían ruido. No le di importancia. Hasta que una cayó mientras tenía el juego en pausa. La vi bajar lentamente. Muy despacio. Una sola casilla. Después otra. Con la palabra pause todavía en la pantalla. Quité la pausa de inmediato. Todo volvió a la normalidad. Intenté convencerme de que había imaginado aquello. Seguí jugando. Nivel 7. Noté algo extraño en el borde izquierdo del tablero. Había una línea de píxeles negros. Pensé que era un fallo gráfico. Pero cuando eliminé una fila, la línea seguía ahí. Era como si estuviera encima de todo. No pertenecía al tablero. No pertenecía al juego. Simplemente estaba ahí. Mientras más avanzaba, más gruesa se hacía. Cuando llegué al nivel 10 recordé las palabras del vendedor. No juegues después del nivel 10. Seguí. La música desapareció por completo. No se congeló. Terminó. Como si la canción hubiera llegado al final y no existiera otra. El silencio era insoportable. Entonces escuché un clic. No salió del televisor. Sonó detrás de mí. Giré inmediatamente. Nada. Volví a mirar la pantalla. Otra pieza había aparecido. No estaba cayendo. Esperaba. Moví el control. No respondió. La pieza seguía inmóvil. Entonces, giró sola. Una vez. Después otra. Y cayó exactamente donde completaba una línea. La línea desapareció. Pero antes de hacerlo, durante un solo cuadro, todos los bloques cambiaron. Ya no eran piezas. Eran pequeñas habitaciones vistas desde arriba. En una de ellas había una persona. Sentada. Mirando hacia arriba. El siguiente cuadro volvió a ser normal. Me quedé inmóvil. ¿Lo había imaginado? Continué jugando. Cada línea eliminada mostraba esas habitaciones durante menos de un segundo. Siempre eran distintas. En algunas había camas. En otras solo una silla. En todas había alguien. Y todos, miraban hacia arriba. Como si supieran que yo los estaba viendo. El tablero comenzó a comportarse de forma extraña. Las piezas ya no aparecían al azar. Siempre caían justo donde más me perjudicaban. Era imposible. No importaba la estrategia. El juego siempre encontraba una pieza peor. Como si conociera mis decisiones antes de tomarlas. Cuando estaba a punto de perder, la consola emitió un sonido que jamás había escuchado. No provenía de las bocinas. Parecía salir del plástico del cartucho. Un pequeño toc. Como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Solté el control. Esperé. Pasaron varios segundos. Otro golpe. Toc. Esta vez más fuerte. Apagué la consola. La pantalla quedó negra. Respiré aliviado. Entonces escuché un tercer golpe. Toc. Venía del mueble donde había guardado el cartucho. No quise abrir el cajón. Me fui a dormir. A las 3 de la madrugada desperté. No por un ruido. Sino porque escuché la música de Tetris. Muy bajita. Como si alguien la tarareara desde otra habitación. Recorrí toda la casa.
Nada. La música seguía. La seguí hasta el mueble. Abrí el cajón. El cartucho estaba tibio. Y el pequeño LED rojo de la consola estaba encendido. Aunque la consola seguía desenchufada. Retrocedí. La música dejó de sonar. A la mañana siguiente llevé el cartucho al mercado para devolvérselo al vendedor. Su puesto ya no existía. Pregunté por él. Un anciano me respondió confundido. Aquí nunca han vendido videojuegos. Me reí. Pensé que era una broma. Entonces añadió algo que todavía me despierta algunas noches. Pero hace muchos años un muchacho venía todos los domingos preguntando si alguien encontraba un cartucho negro. Decía que había dejado a su hermano atrapado ahí dentro. Nunca volvió. Esa noche decidí romper el cartucho con un martillo. No estaba. Había desaparecido. Desde entonces, cada vez que juego Tetris, ocurre lo mismo. Una vez por partida, una pieza cae sin hacer ningún sonido. Y aunque cierre el juego de inmediato, siempre escucho un último toque. Como si alguien siguiera intentando salir.